Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buen domingo. Tuvimos unos días bastante lindos atrás nuestro, pero eso desde el punto de vista del clima. Desde el punto de vista del clima político medio enrarecido. Sobre todo por un tema, hubo varios, pero hay un tema que movió mucho, que fue el tema de tarifas, y que no empezó esta semana que pasó, sino mucho más atrás, donde por un lado hubo confusión muy grande, por otro lado una posición en general de que, bueno, es cierto, las tarifas estaban muy bajas, alguna gente lo reconocía, pero me aumentaron demasiado, y algunos con mucha razón, y otros no tanto, hasta que al final no se logró una solución política, sino que se terminó en la justicia, y la Corte dictaminó. Para hablar de todo esto, hacer las preguntas que a lo mejor usted quería hacer, tenemos dos expertos. Ambos forman parte de un grupo que fue de 8, ahora son 7, de exsecretarios de Energía que provienen de distintas posiciones políticas y que tuvieron una posición en los años anteriores muy de acuerdos y daban consejos sobre qué había que hacer con la energía al gobierno de Kirchner. Sin embargo, no fueron escuchados, y después que presente a mis dos compañeros, tanto a Julieta Evangelista, que es nuestra técnica, nuestra operadora, y a Pablo Marmorato, que me acompaña aquí en el piso. Después Pablo tiene algo que decirles y les digo con quiénes estamos. Vamos, Pablo. Buenas tardes a todos, y como siempre Graciela nos acompaña Tenaris, acompañando, valga la redundancia, el crecimiento del país, su industria y su gente. Bueno, está Emilio Apud, que es ingeniero industrial, recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue secretario de Energía de la Nación, como ya dije. Y Daniel Montamat es doctor en Economía por la Universidad Católica de Córdoba, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es cordobés, ¿no? Parece, ¿no? Y fue secretario también de Energía de la Nación, entre otros cargos políticos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, yo más o menos he planteado, y ahora voy a una pregunta concreta. ¿Cómo estábamos en 2015 con el tema de la energía? Cuéntenos, por favor, háganos un resumen a los que están escuchando y a mí, y a Pablo. En 2015 estábamos muy mal, pero no empezó en el 2015. Yo diría que ya en el 2007, 2008 habíamos empezado con los problemas de electricidad por falta de generación. Después ¿Falta de generación de qué? De energía eléctrica, ¿no? Sí. Están las usinas, está el transporte y la distribución. Al principio estaba centralizado ahí, ¿no? Después entraron algún equipamiento, y el problema pasó finalmente a la distribución, que son los cortes que no se pueden programar, ¿no? Donde esos que uno de repente quiere subir el ascensor y no está. Exactamente. Era un servicio que funcionaba bien antes, y en el 2015 la frecuencia de cortes en el sector eléctrico y la duración de cada uno de los cortes y las bajas de tensiones, etcétera, hicieron que fuera un servicio poco confiable. En cuanto a los hidrocarburos, ¿no? Por esa mala política que yo llamo populismo energético, hizo que se vaciara el sector, ¿no? Como si hubiera habido un vaciamiento, una transferencia de renta, de riqueza del sector,
en forma inapropiada a la comunidad o a la corporación política, como quiera, ¿no? Y eso hizo que las reservas de gas que tenemos en el 2015 son la mitad de las que teníamos antes de que asumiera el kirchnerismo. ¿Eso fue por incompetencia técnica, Daniel? Sí, yo creo que esto fue una mala política. Ajá. Argentina tenía todas las condiciones, las tiene, para autoabastecerse en energía, incluso exportar saldos. De hecho, ocurrió. Claro, exportar saldos. Argentina, claro, los contrafácticos no valen, ¿no? Pero Argentina con otra política energética hoy tendría la energía como parte de la solución, ¿no? Del problema. Es decir, que todo esto es un daño autoinfligido, como tantos Como de la década se dice pasada, ¿no? en tenis, error Exactamente. no obligado. Yo a veces, Forzado. yo a veces, Graciela, para acercar un poco el razonamiento de la gente, uso las metáforas médicas. Hablábamos con los exsecretarios desde hace tiempo, yo creo que viene desde antes. Este gobierno entrampó la energía en el corto plazo desde que largo, desde el 2003. Y yo decía, la energía es un paciente que está en terapia y con pronóstico reservado. Ahora, el gobierno, cuando decíamos esto, el gobierno anterior, decía, no hay paciente. Y Está entonces, todo el mundo sano. como no había paciente, no discutíamos ni el diagnóstico ni la terapia. Pero más grave aún, decía debido, un eslogan, ¿no? La energía en la Argentina es abundante y barata. Fíjate que Y nos estábamos quedando sin reserva, estábamos importando. Además, desde el punto de más. vista ambiental, ¿no? No tiene que ser barata porque no es barata, pero además hay que cuidarla, no es para... No es para tirarla. Es un mensaje, sí, de rochón, ¿no? Pero que afectó, bueno, a todo el sector, incluso al medio ambiente, porque acá los argentinos nos llenamos mucho la boca de el calentamiento y de los temas verdes, pero cada metro cúbico que quemamos o kilovatio hora que quemamos, ¿no? De alguna manera está afectando el ambiente porque para producirlo se producen desequilibrios, digamos, con el ecosistema. Ahora, yo te pongo ejemplos de la región, por ejemplo. Chile no tiene hidrocarburos, entonces tiene que tratar de buscar, de satisfacer su demanda energética a través de otra oferta energética. Ellos no tienen remedio, no es que se les acabó el gas porque se descapitalizó, no tienen gas. Uruguay no tiene hidrocarburos. Bueno, Argentina... No tiene de dónde sacarlos. ¿De dónde sacarlos? Argentina tiene muchas reservas y tiene mucho potencial. Es decir, que el daño que se hizo en estos años fue la mala política energética. Por eso llegamos a donde llegamos, con esta calidad de servicio, como dice Emilio, sin reservas de gas, importando cada vez más, con subsidios que destruyen las cuentas públicas. A ver, vamos a la importación, por favor. ¿De dónde importábamos? ¿Seguimos importando del mismo lugar o hemos cambiado? ¿Me cuentan la importación? Graciela, nosotros desde antes de la década del 70 ya teníamos un gasoducto que venía de Bolivia. Sí. Cuando vino ese mega emprendimiento, mega yacimiento que fue Loma de la Lata, en realidad Argentina podría haber prescindido de Bolivia, pero me parece que como política regional debía cumplir con los contratos y se siguió comprando, ¿sí? Aunque ya hubiéramos podido interrumpir. Y fíjate que en el año 2003, 2004 y un poco antes del año 98 le importábamos 20 millones de metros cúbicos por día a Chile. Le exportábamos. Nosotros exportábamos. Nosotros le mandábamos a Chile. Le mandamos a Chile, para eso hicieron 2 flor de gasoductos por el norte, ¿no? Con esto de la política kirchnerista, ¿no? Que hizo que se dejara de producir gas y que bajaran las reservas, y bueno, todo lo que iba para Chile vino para la Argentina. ¿Qué hicieron los chilenos? En vez de lamentarse, dijimos, bueno, no contamos más con los argentinos, hicieron unas plantas de regasificación y fíjate que ahora le estamos importando a través de su planta regasificadora y de los caños que antes iban de Argentina a Chile. Y ahora van. Un gas a precio de oro. Viene de Chile para Argentina. ¿Pero a Chile de dónde van? Vienen de los barcos a las plantas Lo traen de los regasificadoras. barcos. Claro, Tienen tienen un excedente de regasificación, entonces traen los barcos y nosotros acá, como pavos, pagamos porque no nos queda otra. Claro. Entonces estamos importando de Bolivia, estamos importando por barco en plantas que están en Bahía Blanca y en Escobar. La importación esa por barco se hace de distintos lugares del mundo. Trinidad y Tobago, vienen los barcos, algunos vienen de Argelia,
de distintas partes del Ahí mundo. de ese panorama es de donde se dice que hay un barco que se perdió, no sé si Claro, que no se encuentra. no, qué que se pasó con ese pagó barco. y no, Se pagó y no vino. Eso es peor, ¿no? Porque si hubiera perdido, pero no hubiéramos pagado, bueno, problema. Pobre gente, porque se va a perder. Ahora, habría que ir a las crónicas del año 2008, cuando trajeron el primer barco regasificador. Es un barco que queda ahí amarrado y tiene las facilidades de que el gas líquido que viene transportado desde otros países se transforma en gaseoso, subiéndole la temperatura. En las crónicas de esa época se decía, vamos a traer un barco a Bahía Blanca por este año. ¿Sí? Nada más. Bueno, desde el 2008 hasta ahora pasaron 8 años y el promedio son 100 barcos por año. Todos los meses del año. Entonces es una barbaridad. Llegamos a importar no solamente de gas, sino de energía, 12.000 millones de dólares por año. Son 1.000 millones de dólares por mes. Es una cosa, pero que lo haga Chile, porque no tiene hidrocarburos, bueno, se justificaría. Es decir, no tiene de dónde extraer. ¿De dónde saca? No tiene, Exactamente. Tiene cuencas Tendrá petroleras. cobre, pero no tiene. Exactamente. ¿Sabés Bien. que somos la segunda recurso de gas a nivel mundial después de China, de los shale gas? O sea, después de China, aparentemente Argentina es la que tiene el mayor recurso de gas Y está ahí sin ser explotado. y estamos importando. Eso se puede revertir. Yo creo que, no sé si vos coincidís, Daniel, pero en 8 años, si hacemos bien las cosas, podemos dejar de importar y empezar a ser un país exportador. Debimos haber hecho un minuto de silencio. Yo creo que, claro, Sí. que si la responsable de que estemos como estamos es la política energética, con una política energética alternativa, Argentina tendría que recapitalizar el sector, mejorar la calidad del servicio. Ahora, ¿por qué como exsecretarios o individualmente hablábamos tantos años antes de esto, Graciela? Porque Se la veían venir. Y porque no solo eso, porque la transformación para recapitalizar el sector, para devolver a la gente calidad de servicio, que no se le corte la luz en verano, ahora lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Una vez que usted pierde el capital energético, recuperarlo lleva años. Y mientras lleva años, va a tener trastorno de que a lo mejor los precios le suben y sin embargo siguen con problemas de corte, de importación de gas, de corte de gas en invierno. Es muy serio el daño que se hace cuando se entrampa un sector de capital fijo, como es el energético, en el cortísimo plazo, para hacer política de corto plazo. Bueno, eso, para hacer política. Porque, a ver, podría haber sido torpeza y punto. Pero había un objetivo. No, claro. Bueno, ¿por qué no hablamos de lo que ustedes creen que es el objetivo? Y cuál era el objetivo del gobierno de Kirchner y a quién beneficiaba. ¿Quieren que hablemos de eso? Sí. Primero y fundamental, salir del cortoplacismo. ¿Era eso el Pero ¿cuál es el objetivo no? del gobierno de Kirchner? No juntar votos. Por eso... No, el nuestro. digo. No, el objetivo nuestro ya vamos a hablar No, después. el Kirchner. Sí. Pónganse en la cabeza de Néstor y Cristina Kirchner y yo les pregunto, ¿por qué Populismo. hicieron esto, muchachos? Fue exitosa la política energética de ellos para ¿Para cubrir qué? el objetivo que ¿Qué era? tenían, que es poder y dinero. ¿Por qué? Porque vos fijate que donde más se benefició a los usuarios con el tema de los subsidios fue Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué particularidad tiene Capital y Gran Buenos Aires? Tiene el 40% del electorado. ¿Entendés? Y gracias a estas cosas que nos costaron a todos Es argentinos. decir, era un populismo de clase media. A ver, gracias. Yo creo en el populismo, la convertibilidad fue populismo de derecha, ¿no es cierto? Pero fue populismo también. El 1 a 1 le preguntaban a la gente, el 80% no quería salir a Pero convertibilidad. por supuesto, decímelo a mí. Te acuerdas, Graciela, ¿no? Nos pasó a ambos, ahí en el gobierno compartido de la Alianza. Pero los Kirchner le sumaron al tipo de cambio retrasado, porque también hicieron populismo cambiario, energía barata. Sumaron estas dos cosas. Entonces la gente, al principio incluso, la energía tenía su costo y el costo se pagaba con impuestos,
Y entonces la gente decía, energía barata, la otra parte del costo se paga con impuestos. ¿Con qué impuestos? Porque estas son las cosas que cuesta entender. Yo lo estaba escuchando explicar los otros días. De algún lado tenía que haber plata para mantener. ¿Qué impuestos? Por se ejemplo, cobraban? los impuestos, Por ejemplo. los impuestos a las retenciones al agro. Durante un tiempo casi nivelaron. Y entonces uno podía decir, mira estos tipos, le sacan renta al agro vía derechos de exportación, y esos impuestos financian el costo de la energía que no se paga con la tarifa, que era barata. Que era barata solamente en la ciudad de Buenos Aires. No, en general en el país. En todo el Aquí país. más, Ajá. pero en general en todo el país. Ahora, eso rápidamente se diluyó porque siguieron subiendo los subsidios y los impuestos de las exportaciones se quedaron ahí. Entonces, suben tanto los subsidios que ya no alcanzan los impuestos. Y entonces, ¿con qué se financian los subsidios cuando no alcanzan? Con el peor de todos los impuestos. Que es Emilio, papel vos... pintado, Exacto. la emisión inflacionaria, Graciela. Plata que no tiene Claro, respaldo. todos estos mecanismos la sociedad lamentablemente no los tenía en claro, no se daba cuenta que estaba pagando ya más cara la energía, una parte con el bolsillo. Y por suerte no tenían acceso a endeudamiento externo, porque No si no, nos hubiéramos tenido una herencia. Endeudado hubiera sido peor. Pero la gente no advertía que lo que no estaba pagando en la factura de gas y electricidad, lo paga con el otro bolsillo a través de impuestos, y si no alcanzan los impuestos con el peor de todo, la inflación. Es decir, sí, tengo energía, electricidad y gas más barato, pero la inflación me está deteriorando el salario con el cual compro la leche, la carne. Ahora, al mismo tiempo, si uno miraba en ese momento los diarios, sobre todo sábado y domingo, todo el tiempo te instaban, lógicamente, con una visión de comercio natural, a que 12 compraras todo en 12 y hasta 18 cuotas, todos electrodomésticos que obviamente consumen más energía. Había quien con mucho trabajo conseguía comprarse uno y con eso reemplazaba un pequeño ventilador que no le ayudaba para sacarse el calor. Ahora, había quien tenía, y hay, quien tiene uno en cada habitación. Y está bien, yo no estoy en contra. Está bien, claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo no se tomaba en cuenta que todo eso que se estimulaba a consumir no se le estaba dando energía, no estaba creciendo la energía. Claro. ¿Cuál es la base del populismo? Un consumismo irresponsable. De corto plazo. Consumamos sin fijarnos de dónde va a salir el dinero o las inversiones para satisfacer esa demanda en forma genuina. ¿Sí? Acá otro eslogan de Debido. Pusieron muchos aire acondicionado, entonces se corta. Digo yo. Ahora, la culpa la tiene la gente. Claro, digo yo, ¿en Uruguay no hay aire acondicionado? ¿En Asunción no hay aire acondicionado? ¿Cuál era el nivel de cortes en Montevideo o en Asunción cuando acá estábamos con los apagones? Ojo con eso, son todos eslogan que llevan a confundir a la gente. Pero la mala señal de una tarifa baja, un kilovatio... No, pero perdón, Emilio, incluso es muy perverso que te hayan estado diciendo y favoreciendo a que compraras y después te digan, no te voy a dar porque usted compró, usted tiene la culpa de que no hay electricidad. Claro, pero a lo Perverso, que iba es que se compraba a lo pavo. Sí. Es decir, en Europa, ¿no? Vos antes de comprar por el color o por la marca, te fijás atrás, ¿no? Cuál es el rendimiento que tiene, de ahorro energético, porque después lo tenés que pagar con los kilovatios hora. Ahora, ¿quién se iba a fijar en eso? El color y el precio, si total, después no pago la energía que consume. Entonces ahí se perdió la noción de uso racional, de buscar rendimiento. A ver, recordemos que la política de subsidios surge en 2003 como paliativo, los subsidios a las empresas energéticas, ¿no? Como una paliativo tras la crisis del 2001, para que llegue, digamos, para abaratar las tarifas. Para que la gente entienda. Ahora, perdón, con esto, ¿cuándo se tuvo que haber recompuesto el cuadro tarifario? Lo hubiéramos hecho desde el 2003, veníamos hablando, se tendría que haber, porque ¿dónde se rompe todo esto? Con la ruptura de la convertibilidad. Ahí se especifica la ley de emergencia económica, el precio del gas, y ahí se desacoplan todos los precios de la energía del crecimiento del resto de los precios. Para dar una idea de las distorsiones a la sociedad, que es muy interesante,
tenemos un cálculo ahí en el estudio 2001-2015. La inflación mayorista, los precios en general, 1.400% crecieron. 15 veces. 15 veces. Los salarios, para que veamos que no sé, 1.628%, incluso por encima de la inflación mayorista. La tarifa media de Metrogas, que es donde estamos en la capital todos metidos, 2001-2015 creció algo, porque algunos te dicen no, pero 175%. Nos damos cuenta de la distorsión. Ahora, Metrogas tenía que pagar salario que le aumentaron 1.600 y pico por ciento, tenía que comprar otros bienes que venían aumentando con el 1.400%. ¿De dónde iba a sacar para seguir prestando el servicio? Una parte se la pagaba Emilio, yo, Graciela, con la tarifa de gas. La otra parte le tenían que dar un subsidio porque si no directamente se retiraba del servicio. Que el subsidio también lo pagamos nosotros de otra manera. Lo paga el Estado, pero lo recoge ahora, de los no impuestos. Es que las empresas, como algunos decían el otro día en este interrogatorio que le hacían al ministro, se la llevaron al subsidio. No, era para prestar ese mal servicio que se venía deteriorando, porque si no nos quedábamos sin servicio eléctrico. Pero por eso me interesa mucho que seamos en esto muy didácticos, porque esa visión de que en realidad las empresas tenían grandes ganancias y se las llevaban fuera del país, con grandes ventajas. Y en este caso, puede ser que en otros casos sí lo haya sido, y en muchos casos los bancos lo han hecho, con operaciones diversas. Pero en este caso realmente hasta se quejaban de que no era mucho lo que podían. Yo conozco aguas francesas, en un momento dado se fue. Se fueron. Se fue, en otra época no entendieron, pero como se dice, las esmerilaban para que se fueran. Para que se fueran, claro. Graciela, y es importante destacarle a la sociedad esto, porque hay mucha mentira detrás de esta. Las empresas estas de servicio están técnicamente quebradas. Hay empresas eléctricas que tienen que recibir subsidio para pagar los sueldos. Es decir, que no le alcanzan para los costos operativos. Y la energía se la regalan prácticamente. Y la energía que tienen que comprar para pasarla por los caños se la están prácticamente regalando. Con lo cual están en una situación terminal también. Seamos honestos, porque todo esto forma parte de la recomposición de reglas para que la energía pueda desarrollar el potencial que tenemos. Menudo lío. Vamos a seguir enseguida.